La fuerza de Coulomb es misteriosa. A mí me sorprende. ¡Wow! Hola, ¿qué tal? De nuevo Diego. Hoy quisiera puntualizar algunas propiedades interesantes de la fuerza de Coulomb. Déjenme primero estresar el hecho que la expresión de la fuerza de Coulomb es válida solamente para cargas puntuales, en reposo. Él trabajó con esferas, precisamente porque esta expresión de la fuerza que viene decayendo como el inverso al cuadrado de la distancia, tiene la propiedad que es válida tanto para cargas puntuales como para distribuciones de carga esféricas, y esto lo vamos a demostrar más adelante de manera un poco más formal. Esto ya lo sabía Coulomb precisamente porque Newton lo demostró para la gravitación, donde él tenía precisamente que utilizarlo para describir el movimiento celeste alrededor de planetas, por ejemplo. Esto es importante porque entonces puede extrapolar lo que él encontró para esferas a cargas puntuales. Ahora, saber que la distribución de carga realmente es esférica es una situación un poco complicada y seguramente aquí es donde hay que ahondar un poco mejor. Ahora es interesante el hecho que tenemos una expresión que solamente me sirve para cargas puntuales o para esferas, distribuciones de carga esférica. Y sin embargo, con esta vamos a ser capaces de calcular una vastedad de sistemas, gracias a la propiedad de superposición lineal, de la linealidad. Esta característica ya la mencioné y también es importante estresar que no es algo que sea automático de la naturaleza. No se espera que en general las interacciones fundamentales satisfagan esto. Para la muestra está la gravitación de Einstein. La relatividad general es una teoría no lineal y no satisface esto. En nuestro caso, entonces, lo que nos va a permitir la superposición lineal es precisamente que si yo tengo y conozco la interacción entre dos cargas, yo sé cómo va a ser la interacción ahora añadiendo una tercera. Porque entonces simplemente tengo que sumar los efectos de las dos cargas que van a afectar esa tercera. Entonces simplemente vamos a tomar la expresión que habíamos encontrado para la ley de Coulomb y decir la fuerza total sobre una carga debida a las demás cargas, ella no interactúa con ella misma, es precisamente la sumatoria de las fuerzas vectorialmente. La sumatoria tiene que ser vectorial, recordemos, de las fuerzas independientes. Así que entonces yo puedo, por ejemplo, factorizar. Supongamos que la carga de prueba que está siendo afectada por todas las demás es la Q grande, ella la voy a poder factorizar. También voy a poder factorizar la constante K y entonces voy a tener como una sumatoria de términos que me permite entonces calcular la fuerza total sobre una carga de prueba. Esta expresión está bien, no tiene ningún problema. Sin embargo, cuando uno va a calcular a veces puede presentar inconvenientes, puede crear confusiones. Y eso ya lo mencioné la vez pasada. Entonces vamos a tomar la expresión que habíamos encontrado, donde se veía explícitamente la forma vectorial de la fuerza en términos de las posiciones, de los vectores posición desde las cargas, y entonces vamos a obtener ahora una expresión un poco menos compacta, pero mucho más útil. Entonces aquí lo que tenemos es precisamente lo mismo, pero entonces reescrito los vectores unitarios que describen las líneas que unen la carga Q con las demás en términos de los vectores posición. Con esta expresión entonces yo puedo hacer ejemplos un poco más complejos, que nuevamente los dejo para otro espacio, donde ya puedo calcular, por ejemplo, la fuerza sobre una carga debido a un sistema de cargas. Esto es lo que vamos a llamar un sistema discreto de cargas. Un trabajo que nos queda más adelante es precisamente ver cómo utilizar esto para un sistema continuo de cargas, una distribución continua. Ya no vamos a ver puntos de cargas, sino un continuo. Eso quedará más claro más adelante. Para cerrar, quiero también que quede claro que el hecho
que la fuerza de Coulomb decaiga como 1 sobre R cuadrado, de alguna manera se puede justificar, digamos, como una universalidad, pero no es automática en la naturaleza. De hecho, el hecho que decaiga como 1 sobre R cuadrado, la distancia al cuadrado, tiene que ver con que los fotones, que son las partículas asociadas a los campos electromagnéticos, no tengan masa. Así que uno, por ejemplo, podría imaginar situaciones donde los mediadores, recuerden que hablábamos que los campos son los mediadores, donde los mediadores van a tener masa. Y entonces tengo potenciales distintos, tengo decaimientos distintos. Aquí, por ejemplo, se puede hablar de un potencial de Yukawa, que es generalizado y entonces no va a decaer precisamente como R cuadrado, sino tiene términos exponenciales. Quiere decir que va a decaer mucho más rápido. Estamos entonces ante una interacción de largo alcance. Las interacciones de largo alcance, en lo que respecta a las interacciones fundamentales, son la gravedad y la interacción electromagnética, que decae precisamente como 1 sobre R cuadrado. Y esto se puede muchas veces justificar precisamente por el hecho que los mediadores tengan masa. Así que entonces esto también me sirve como una forma de testear que el fotón tenga o no masa. Como siempre en la física, uno no puede estar, digamos, 100% seguro. En la actualidad lo que tenemos es una cota sobre el valor de la masa del fotón. Se tiene que la masa del fotón necesariamente tiene que estar por debajo del 10 a la menos 54 kilogramos, que nos permite prácticamente decir que el fotón no tiene masa. Entonces con esto hemos, digamos, sentado algunas particularidades que nos permiten estar un poco más en contexto de lo que sucede con la fuerza de Coulomb. No es algo gratis, no es simplemente magia, pero entonces ahora vamos a poderlo utilizar para seguir adelante, por ejemplo, para calcular sistemas de cargas. La próxima vez vamos a estar discutiendo sobre la energía de interacción electromagnética. ¿Se han preguntado de dónde sale la energía de las pilas? Eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Precisamente esta fuerza de interacción genera una energía que yo podré utilizar. Vamos a calcularla utilizando la fuerza de Coulomb. Chao.